Más le doy paso a ambos, a don Javier. Tiene usted la palabra, don Javier Carbajo, de la Fuente. Presidente, yo es la primera vez que vengo y estoy con ilusión de tratar de compartir el conocimiento que tenemos desde una fundación independiente sobre la movilidad. En la Fundación Corel yo voy a hacer la presentación de la fundación y por qué hemos hecho un proyecto y cómo estamos organizados internamente, y luego Alberto ha sido el coordinador del grupo de trabajo que ha hecho el texto que hemos difundido, que son unas bases para una ley, es decir, a lo que estamos nosotros como fundación queriendo ser participativos, es poner un documento de debate y a partir de ahí, pues bueno, tratar de resolver una necesidad que entendemos que es perentoria, que haya una ley de movilidad adecuada a estos tiempos. La Fundación Corel se constituyó hace 20 y pico años y es una fundación que tiene origen en el asociacionismo empresarial de transportistas de viajeros y mercancías. Hacían transporte internacional. Cuando se entra en Europa pierde un poco el sentido del asociacionismo en cuanto a todo el tráfico que había de Europa, las bilaterales, y entonces se reconvierte una parte de ella, se reconvierte en una fundación. La fundación es una fundación sin ánimo de lucro. Está formada por personas independientes, expertas, en algunos casos pues, no son del sector del transporte, y lo que pretende la Fundación es opinar y ser un foro de debate alrededor de la movilidad. Antes estamos especializados puramente en transporte y ahora pues, bueno, le hemos puesto apellidos porque hay que tener siempre unos apellidos adecuados que son movilidad, medio ambiente y seguridad. Dentro de este planteamiento que tenemos de parte de la sociedad civil y de ser independientes, pues creamos hace 4 años un think tank de movilidad. El think tank de movilidad es un grupo de trabajo que son unas 20 personas que nos reunimos cada 3-4 meses. Tenemos unos ejes estratégicos de trabajo que son la transformación de la movilidad, la regulación de la movilidad, la economía del transporte y el área socioeconómico, sociolaboral del transporte, que es una parte muy importante y que tenemos problemas bastante habituales en temas de formación, en temas de creación de empleo de calidad, etcétera. Dentro de esas 4 áreas, pues hay distintos expertos y en el año 19, cuando se remata un proceso de volver a actualizar la nueva ley, volver a actualizar el nuevo reglamento, pues desde esa parte pues, pensamos que se necesita hacer algo nuevo. Es decir, algunas comunidades autónomas estaban haciendo algo nuevo en la legislación. Francia había también empezado ya un proceso. Está todo el mundo regulando esa nueva movilidad. Todo el mundo habla de esa nueva movilidad, pero la nueva movilidad no está regulada y está generando problemas de convivencia entre modos. Antes están los de las bicicletas, pues bueno, pidiendo también un cierto orden, ¿no? La Fundación al final y el think tank, ¿qué camino eligió en todo esto? Pues eligió el camino de que después de una reflexión que hicimos sobre cómo estaba la situación, que yo me he anotado aquí unas notas, voy rápido para no interrumpir, que decíamos que en el diagnóstico la regulación actual no estaba adecuada a los tiempos, es decir, está superado desde que aparecieron plataformas que ofrecían servicios que podían sustituir a cualquier autoridad hasta la situación real del transporte individual, que se ha generado un movimiento de transporte individual, transporte colectivo, cuando tiene que ser colaborativo y tiene que ser de comodalidad, ¿no? Ha habido muchos avances, quizá por los procesos que había concursales de legislación autonómica, lo cual genera unos problemas de gobernanza tremendo y genera unos problemas de ejecución del transporte. Aquí no se os oculta a ninguno de ustedes pues que la movilidad no entiende cuando estás viajando, no entiendes de cuando entras en una autoridad y te sales a otra autoridad. Lo que quieres es un servicio que sea genérico y que funcione. Por tanto, estamos ante un tema de gobernanza difícil desde el punto de vista no solo de movilidad de modos, sino también desde autoridades y desde hasta propios ministerios. Antes, cuando estaban hablando de interior, pues nosotros cuando hablamos de los temas de movilidad en la Fundación contamos muchas veces 5 o 6 ministerios que son transversales, más Bruselas, en fin. Hay un problema de gobernanza que sin duda Alberto lo explicará.
seguimos pensando que en la Fundación que la colaboración público-privada, sobre todo en el tema de viajeros, es un éxito. Sin embargo, la red de servicios públicos está anticuada y es ineficiente. Se están prestando servicios sin estudios a fondo de una movilidad nueva y de futuro sobre temas posteriores. La desigualdad de la oferta en función de las ciudades, que está sin resolver el tema de las DUM y de la intermodalidad de mercancías, sin tratar la comodalidad y la intermodalidad en viajeros, faltan infraestructuras dedicadas y luego, pues, cuando estamos en pleno trabajo empieza, que no va a ser objeto de esta charla, el tema del problema del COVID y el problema empresarial de caída real de la movilidad, en una parte muy importante por planteamientos de salud, pero que realmente ha afectado mucho al empresariado. Me decían algunos miembros del think tank que si podíamos aprovechar la oportunidad para hablar de todo el tema de reconstrucción. Nosotros queremos hablar hoy de legislación. De reconstrucción yo creo que debe haber otra mesa y se hablará si nos invitan, pues hablaremos de ella. Pero queremos hablar de eso. Entonces hicimos una reflexión que no teníamos capacidad como fundación para meternos en un tema de estos. Entonces hicimos un grupo de trabajo que ha dirigido Alberto Dorrego y que el empeño de la fundación era poner un papel en juego. Es decir, el MITMA está trabajando muy duro y con muchos mensajes de que quiere regular, de que habla de una nueva ley. Bien, habla también de un plan de choque de movilidad. Es decir, hay una serie de conceptos que están ahí encima de la mesa y que, bueno, desde la fundación lo que decíamos, dice, no, vamos a poner un texto y vamos a debatir. Y entonces le hemos llamado bases para una nueva ley de movilidad. No es una ley, son unas bases y como tal pues es todo discutible. En la presentación que hicimos pues hubo opiniones diversas, en la red ha habido también opiniones diversas, pero bueno, lo que decimos es, desde nuestro punto de vista, se necesita una ley, pongamos un punto de debate y nos han llamado y aquí venimos a contarlo. Y iremos donde nos manden porque creemos que la movilidad no solo se ha demostrado fundamental desde el punto de vista de un país en crisis, como hemos estado con todo el tema sanitario, sino porque es una necesidad de futuro para ser un país competitivo en cualquier estilo de economía y en cualquier estilo que tengamos de crecimiento y de modelo económico. La eficiencia viene basada por una movilidad eficaz de personas y de mercancías. Y a partir de ahí seremos más o menos competitivos. Por eso nos hemos metido en este charco que, como decía, dentro de la Fundación, pues en esas 4 áreas, la que tenemos de regulación, pues nos ha hecho hacer este documento. Ahora vamos a trabajar, probablemente nos toca acercarnos a la regulación de transición energética, que ahí la movilidad va a estar también afectada. Bueno, no sé si tenemos recursos y capacidades, pues nos meteremos a dar una opinión de esa, pero vamos, yo creo que hoy lo importante lo cuenta Alberto y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, señor Carbajo. Don Alberto Dorrego, tiene usted la palabra para explicarnos esas bases que nos querían contar. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, pues quería dar naturalmente las gracias, lo primero, por la invitación a participar en esta sesión parlamentaria, que, en fin, es un honor para cualquier ciudadano o cualquier profesional estar en esta casa y lo es muy especialmente para mí en mi condición de letrado de las Cortes Generales, que lo soy desde hace muchos años y donde he estado muchísimos años en sesiones como esta, con lo cual es doblemente un honor para mí y lo es muy intensamente. Se lo agradezco mucho a nuestro presidente, a Ignacio López Cano, con el que tuve ocasión de departir en unas jornadas que efectivamente se produjeron hace unas semanas y en las cuales tuvimos ocasión de presentar este texto, estas bases para la Ley General de Movilidad Sostenible, que creo que les han hecho llegar un ejemplar a ustedes, ahora un ejemplar impreso, y que con mucho gusto les haremos llegar los que necesiten. La idea fundamental que late, como ha señalado Javier Carbajo en relación con este texto, ha sido la de
partir de una premisa fundamental, que estamos ante una ley, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 y su normativa complementaria, que es una buena ordenación. Fue una buena ley, una estupenda ley, que ha regido los destinos del sector del transporte durante unos años y lo ha ordenado de una forma muy satisfactoria, con un buen modelo, pero que se encuentra en un proceso de renovación manifiesto, evidente. Es una ley que se aprobó en un momento en el que no se había producido todavía en el ámbito de la Unión Europea la gran transformación legislativa, la liberalización del modelo de transportes terrestres que tiene lugar en los años 90. Es una ley que tampoco participó de la gran revolución digital que se ha producido también a lo largo de estos últimos 30 años. Piénsese, por ejemplo, digo a veces que la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres del 87 se aprueba en un momento en el que no existe siquiera Internet. Es una ley, por tanto, que se encuentra pues, con unas limitaciones en este proceso de transformación digital muy considerable, ¿no? Hay muchas propuestas encima de la mesa. Las grandes organizaciones empresariales del sector, con las que tenemos una relación muy fluida, con ATUC, que ha comparecido hace un rato en esta misma sesión, con FEUS, que también ha estado aquí en esta Cámara en muchas ocasiones. Con todos ellos han hecho propuestas en relación con esta materia, muy puestas en razón, muy sensatas, cada una desde la óptica correspondiente. Y también hay un gran proceso ya en marcha puesto de legislación por parte del Gobierno de la Nación. El Gobierno ha lanzado, a través del Ministerio de Fomento, la consulta pública que se ha producido hace unos meses, en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, en el cual, según dijo la secretaria general del Ministerio, se han aportado hasta 600 alegaciones por parte de organizaciones, colectivos, etcétera, lo cual es enormemente positivo para hacer una gran ley o la ley que se necesita en esta materia. Y hay, incluso en tramitación en esta misma Cámara, una iniciativa legislativa que fue una proposición de ley en el Senado sobre financiación del transporte urbano, que tiene unos planteamientos, algunos de los cuales son muy coincidentes con lo que se plantea en el texto de la Ley de Bases General de Movilidad, otras no, pero unas son unos planteamientos muy sensatos en relación con la cuestión de la financiación del transporte urbano. Quisiera decir que lo que, como ha también destacado Javier Carbajo, lo que tratamos de hacer es hacer una ley, un texto, una propuesta para el debate que se articula con ese formato un poco de ley de bases, parecido al que sería en términos constitucionales el artículo 82.2 de la Constitución, servir un poco de guía para la regulación o para un desarrollo legislativo posterior. Es una propuesta que tienen ustedes encima de la mesa con 62 bases, en la que se abordan de una forma holística, de una forma un poco integral, todos los aspectos de la movilidad, o con una estructuración globalista, una visión globalista, aunque, sin embargo, pone mucho el acento en el ámbito, como es lógico, del transporte terrestre y muy particularmente transporte terrestre tanto en viajeros como en mercancías. Es una ley que se estructura, como pueden ver ustedes, en una serie de principios generales, en una serie de definiciones, que pone el acento en una cuestión capital desde nuestro punto de vista, que es organizar la nueva gobernanza en materia del Sistema Nacional de Transporte. Tiene también su objetivo en establecer una ordenación del transporte urbano, en los entornos urbanos, que ahora veremos un poco el nuevo enfoque que tratamos de realizar, en el entorno no urbano, e incorporar también otros elementos que generalmente han estado fuera de la regulación sectorial de transportes, que son las infraestructuras del transporte, cuestión central, el que se trate de una manera conjunta las infraestructuras y la movilidad, y, por otra parte, la movilidad de las mercancías. Es el objetivo que tiene fundamentalmente la ley, es un objetivo tanto público como, llamémosle, sectorial o desde el punto de vista de la organización del sector. La movilidad es esencialmente, y es uno de los pasos que trata de dar esta ley, creo que debería ser uno de los pasos que dé la ley que se apruebe finalmente por este Parlamento, debe, creo, reconocer un derecho esencial de los ciudadanos a la movilidad como tal. Un derecho esencial que debe ser trasunto del derecho fundamental a la libertad de circulación, como un trasunto de un derecho fundamental, y que debe llevar como definición troncal el derecho de los ciudadanos a desplazarse por el conjunto del territorio
con unas garantías de accesibilidad, de universalidad, de cohesión territorial y de calidad en su conjunto aceptables y verificadas por los poderes públicos, tuteladas por los poderes públicos. Este derecho esencial a la movilidad, que se define, que se articula y que se trata de ordenar en la ley, es el primer objetivo que persigue la norma, es decir, garantizarlo tanto en el ámbito del transporte urbano como en el transporte interurbano o el transporte, digamos, no urbano, por decirlo de otra manera, o supraurbano. Y la otra es hacer un sector fuerte en el ámbito de la movilidad, un sector competitivo, un sector capaz de desarrollarse internacionalmente, un sector capaz de estar en todos los grandes mercados en una estructura de mercado cada vez más globalizada, en la cual es preciso contar con empresas sólidas y para lo cual es fundamental contar con herramientas de seguridad jurídica y mecanismos de financiación que sean suficientes por parte de las administraciones públicas. En lo relativo al modelo de gobernanza, naturalmente esto podríamos estar de cada uno de los capítulos hablando toda la tarde, pero por dar solamente unas pequeñas pinceladas en el tiempo que tenemos asignado y sabiendo que tienen ustedes el texto también a su disposición, en el capítulo de la gobernanza fundamentalmente lo que tratamos es de partir de la evidencia de que estamos ante una realidad muy compleja en nuestra estructura constitucional, eso es evidente, en el que ya no solo comparten títulos competenciales el Estado y las comunidades autónomas, sino las entidades locales, que tienen una presencia importantísima en materia de transporte de viajeros particularmente, en general, y muy especialmente en los entornos donde se produce la mayor necesidad de una ordenación sofisticada, que es en el mundo del transporte urbano. Por ello, esta complejidad ha de gobernarse y ese ha sido uno de los objetivos importantes que tiene la ley, dentro del absoluto respeto, por supuesto, al modelo constitucional de distribución de competencias que existe en nuestro sistema jurídico. El nuevo modelo de gobernanza, yo diría que, por simplificarlo mucho, se podría dividir en dos partes. Por una parte, nos encontraríamos con el ámbito estatal, en el cual la idea central es la de construir un concepto que se denomine el Sistema Nacional de Movilidad. Algo similar a lo que se construyó con bastante éxito, con sus imperfecciones y con sus dificultades en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, en el cual todos los recursos públicos y privados que están orientados hacia el desplazamiento de las personas y de mercancías formen parte del Sistema Nacional de Salud y por consiguiente sean objeto de un tratamiento integrador y unitario en su gobernanza. Este Sistema Nacional de Movilidad ha de ser un sistema con unos mecanismos de gobernanza también razonables, basados fundamentalmente en la cooperación administrativa, con una estructura que bien pudiera ser una entidad que nosotros denominamos el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Movilidad, con una serie de órganos, con una serie de comisiones, de subcomisiones en función de los distintos modos de transporte. También pensamos en los órganos de participación, una comisión o una comisión general de transporte en la que se participen todos los agentes que están involucrados en este sector, fundamentalmente las grandes empresas operadoras, organizaciones sindicales, los distintos players del modelo y una entidad que hemos configurado como una agencia estatal de planificación y de evaluación de la movilidad de carácter eminentemente técnico y orientada precisamente a servir de ese soporte a lo que debe ser el leitmotiv en el ámbito nacional, que es la planificación integrada. La planificación ha de ser un elemento, un objetivo que tenemos que perseguir, por supuesto con una aprobación al final cooperativa, pero con una planificación integrada de los distintos modos en unos planes que definimos y que tratamos de articular en esta propuesta que les formulamos a ustedes. En el ámbito urbano, hemos hablado del ámbito interurbano, en el ámbito estatal. En el ámbito urbano también hacemos una propuesta en relación con la gobernanza mucho más concreta, diría yo, mucho más concreta. La propuesta que se hace en el ámbito, o aún más concreta, y más atrevida, si quieren ustedes la expresión. Lo que nosotros proponemos en el ámbito del transporte urbano y de la movilidad urbana es de construir y de expandir al conjunto de los municipios o de los territorios españoles una idea que es el de la conurbación, es decir, el que el transporte
la movilidad en los ámbitos urbanos no se produce, no se desarrolla en un entorno municipal, esa visión de un entorno municipal ha quedado muy superada por la realidad. La movilidad en el entorno urbano hoy se desarrolla en entornos más amplios, en las conurbaciones, de una forma integrada. Y así lo ve además la Unión Europea, que define el concepto de conurbación y que apuesta por el concepto de conurbación, superando la idea municipal en sentido estricto. Por tanto, lo que nosotros proponemos es extender lo que entendemos que además ha sido un modelo de gran éxito, tanto, por ejemplo, en Madrid, en el Consorcio de Madrid, o en Barcelona, con TMB, y en otras conurbaciones existentes en España, extenderlo de una forma universal al conjunto de los grandes espacios urbanos existentes en España. De manera que se propone que en todas aquellas conurbaciones, agregaciones de municipios de más de 100.000 habitantes, exista una figura que llamamos, por denominarla de alguna manera y por tener un sentido un poco amplio, entidad titular del servicio, que se ocupará de ser o que recibirá la competencia, será la entidad titular del servicio público de la movilidad urbana. Cuando son superiores a 300.000 habitantes, esas conurbaciones, la idea es que esas conurbaciones, que son de constitución necesaria, o proponemos, sugeriríamos que fueran de constitución necesaria, estarán integradas, además, participarán en ellas las comunidades autónomas y el Estado. También habrá de participar en las comunidades autónomas y el Estado como modelo de éxito. Sin perjuicio de que, por supuesto, su ordenación, su regulación legal, su forma jurídica, su estructura, se deba definir por la legislación de las comunidades autónomas, que es la apropiada para hacer o la que es constitucionalmente idónea para poderlo hacer. Este es un poco el modelo en el cual lo que entendemos es que estas entidades titulares del servicio han de recibir las competencias integrales, no solo para el transporte de viajeros, terrestres, sino también el transporte de viajeros por metro, las cercanías, el transporte incluso marítimo, fluvial, transporte por cable, todos los modos de transporte existentes en el entorno urbano de la conurbación deben formar parte de una única competencia atribuida a la entidad titular del servicio y con un modelo esencialmente de servicio público. Todo ello conforma un servicio público. Un servicio público que, naturalmente, como ha sucedido hasta ahora, y es evidente que tiene que seguir, o es razonable que tenga que seguir sucediendo, tiene que tener formas de gestión distintas, es decir, formas de gestión directa en muchos de los modos y con empresas y con entidades que han funcionado perfectamente y con una gestión indirecta a través de los modelos de colaboración público-privada de todos conocidos. Si bien bajo un principio que tiene que ser el de la neutralidad entre esas formas de gestión, basadas en la eficiencia y en la transparencia, de manera que unos y otros players conozcan cuáles son las condiciones y puedan acceder en condiciones de igualdad a la prestación de esos servicios de una manera, digamos, insisto, transparente, neutral y objetiva. Esa es un poco la propuesta que se hace en el plano normativo. También se apuesta por la integración de los servicios, es decir, es muy importante romper esa lógica tan fragmentada. Es una lógica tan fragmentada en los servicios de transporte urbanos, de manera que no estén condicionados o que no tengan necesariamente que estar basados en un modo de transporte, sino que puedan integrar un conjunto mucho más amplio de ellos. Atendiendo la indicación del presidente, también abordamos la cuestión de la financiación del transporte urbano en el texto. Se hace una regulación en el texto, se hace una propuesta que no es muy diferente de la que les ha planteado el representante de ATUC en este sentido y que viene a ser una propuesta de la creación de un fondo de movilidad urbana sostenible con una serie de mecanismos de distribución, y también se hace una regulación de algo muy importante que es la movilidad individual. Este texto apuesta claramente por la movilidad colectiva
colectiva, pero en convivencia con la movilidad individual, y sobre todo la movilidad individual de última milla, en la cual además creo que tenemos que dar una ordenación muy distinta a la que hay ahora y mucho más organizada y publificada de los vehículos de uso compartido, que son una herramienta de futuro fundamental, pero tienen que ordenarse de una perspectiva también de colaboración público-privada. Dos pinceladas para la cuestión que me gustaría abordar también, que es el otro eje troncal, que es el de la movilidad en el ámbito no urbano. En la movilidad en el ámbito no urbano, lo que se plantea en este proyecto de bases de movilidad sostenible es la bondad del sistema que tenemos en España concesional de colaboración público-privada, como ha indicado nuestro Javier Carbajo, una estructura, una forma de gestión del servicio que ha dado grandes frutos a lo largo de los últimos años y que debe mantenerse, al ser esto siempre el transporte interurbano un servicio de interés económico general y que tiene que garantizarse en condiciones de accesibilidad, universalidad y de calidad adecuadas. Para ello, el sistema debe mantenerse en el formato que tiene, puede mantenerse en el formato que tiene, pero incorporando claramente la regulación adecuada de las obligaciones de servicio público, en el sentido de que hay una gran parte del territorio nacional que no tiene la accesibilidad suficiente y no se aporta la cohesión suficiente dentro de ese territorio y, por tanto, los contratos deben reflejar claramente las obligaciones de servicio público, recogerlas además con carácter permanente, contractualmente, de una forma determinada, revisables automáticamente, porque ello constituye la garantía de que esos servicios se van a prestar en las condiciones adecuadas con una gran reestructuración. Y luego la ley hace una cosa, la propuesta que se hace es muy importante en el terreno de hacer una actualización, le llamamos nosotros, de la regulación del sistema concesional, que tiene muchos problemas en la actualidad. Hay déficits, problemas del día a día que hacen, por ejemplo, pues que no tengamos a día de hoy renovadas todas las concesiones por parte del Ministerio que deberían estar renovadas, porque se producen enormes conflictos con los operadores. Tenemos una inmensidad de concesiones tanto estatales como en las comunidades autónomas que se renuevan y se prorrogan con una situación jurídica de altísima indefinición, muy negativa para el sector y con graves problemas, y que tratamos de poner remedio a algunas de esas cuestiones, regulando pues, un mayor rigor en el sistema de adjudicación de esas concesiones, también tratando de buscar un concepto que son las áreas de prestación del servicio, que es tratar de hacer que las concesiones sean de un ámbito territorial más grande y que, además de la propia modalidad o el mero transporte de viajeros, también incorporen, con elementos como son pues, los intercambiadores, las estaciones, las infraestructuras de todo tipo, etcétera. Es decir, incorporar elementos de gestión de infraestructuras que pueden ser enormemente valiosas de una forma integral, superando la típica concesión meramente lineal en su funcionamiento. Y este es un elemento verdaderamente fundamental junto con la renovación del sistema contractual. Finalmente, y acabo ya sí que 10 segundos, la ley también tiene una ordenación del sistema de infraestructuras de la movilidad, como he dicho, y también de la cuestión de la movilidad de las mercancías, en la cual, pues, si quieren, son temas que se van un poco de lo que es estrictamente o más propiamente de movilidad de viajeros, y si quieren las podemos abordar en las preguntas cuando ustedes quieran. Perdón por la extensión y muchas gracias por la amabilidad, señor presidente. Nada, muchísimas gracias. Soy muy consciente que son muchos temas complejos todos y que es complicado el sintetizarlos. Soy muy consciente, nos ha pasado con los otros dos ponentes también. Así que, bueno, vamos a pasar a las cuestiones de los grupos. Vamos a comenzar con el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Martínez Blanca, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente, y gracias también al coordinador, al señor Dorrego de Carlos, al señor Carbajo de la Fuente, asturiano, por su comparecencia, y gracias sobre todo a la actividad de la Fundación Corel por sus trabajos analizando la legislación, tanto en materia de transporte de viajeros como de mercancías,
y por su advertencia sobre la necesidad de disponer en España de leyes actualizadas. Es una satisfacción apreciar la existencia de un inequívoco compromiso cívico en una materia que es clave para la sociedad. La verdad, don Javier, es que, como gijoneses que somos usted y yo, a mí, hablar de estos temas, lo que me pide el cuerpo de verdad, hablar de movilidad sostenible, es sacar a coalición el asunto de la futura estación intermodal de Gijón, que nos ocupa ya desde hace décadas. Pero, en fin, lo que corresponde es poner en valor el empeño de la Fundación para elaborar estas bases para una ley general de movilidad sostenible. Yo les pediría una reflexión sobre uno de los elementos críticos al hablar de estos temas, que es el problema que supone actualizar o acometer una actualización de un marco legislativo en el que existe un variopinto escenario competencial, cosa que añade mayor complejidad al asunto. Por ejemplo, entre otras variantes, pues el transporte de viajeros por carretera es competencia autonómica, el del ferrocarril es prácticamente todo del Estado, salvo algunas comunidades, caso de Cataluña. El marítimo, bueno, pues es compartido por unos y por otros. Y como apuntaba el señor Dorrego, también los ayuntamientos efectivamente tienen una cuota de protagonismo con sus medios de transporte. Bueno, me agrada y además me parece una idea muy interesante la concepción novedosa que plantean ustedes de un sistema, creación de un sistema nacional de movilidad, con esa derivada del Consejo Interterritorial y diferentes órganos representativos y esa agencia planificadora que formula ustedes en su propuesta. Por lo tanto, más que preguntar, voy a acusar recibo de esta interesantísima publicación, este documento, con el compromiso de revisarlo y, en la medida de lo posible, atender desde las Cortes esa necesidad de poner la movilidad sostenible en el siglo XXI. De todas maneras, señor Dorrego de Carlos, usted conoce esta casa y sabe cómo funcionan los tiempos parlamentarios, con lo cual les pido, sobre todo, tenacidad y empeño para llevar a efecto estas cuestiones. Muchas gracias. No, un segundito, lo dejamos todos para el final. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Juan Ignacio López Bas, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar y felicitar a los señores Carbajo y Dorrego por el trabajo, sobre todo por el documento que hoy nos han entregado. Yo debo decirles que lo conocía a través de su página web y creo que es de valorar lo que desde un punto de vista jurídico, y entiendo que también pues, la cualidad del letrado de las Cortes ha permitido hacer un trabajo muy serio, solvente, fundamentado de lo que serían unas verdaderas bases de una ley que luego hay que desarrollar en su regulación correspondiente. Sí me interesa saber por eso, precisamente, porque además entiendo que están ustedes en ello, que existe un anteproyecto de ley que en su momento ya ha estado en exposición pública. Estas bases, estas iniciativas, estas inquietudes que ustedes han plasmado en ese documento son compatibles, se han recogido en ese anteproyecto, hay más o menos que se pueda, y sobre todo en el aspecto procedimental, sí me interesaría saber, puesto que en el cuerpo legislativo que hoy representamos, quienes aquí nos sentamos, nos interesaría también saber qué iniciativas todavía procedimentalmente podrían tener cabida o recogida en ese texto. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, el señor don Ferran Bel. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, pues agradecer la comparecencia del señor Javier Carbajo y, a su vez, del señor Alberto Dorrego, que está en su casa. Usted no solo es letrado de la casa, sino que ha ejercido diferentes responsabilidades y desde mi grupo me piden, mi grupo histórico me piden trasladarle todo su reconocimiento y su agradecimiento en el trabajo de esta casa.
No voy a hacerles ninguna pregunta, sí que algunas reflexiones y consideraciones y, sobre todo, agradecimientos. Agradecimientos a la Fundación por este trabajo. Este tendría que ser una situación no excepcional, sino que fundaciones desde el ámbito privado, con un interés por que prosperen diferentes proyectos y visiones de sociedad, pues hagan trabajos serios, rigurosos, para que los aporten y los aporten también al legislador en la medida que podamos aprovechar. Por tanto, agradecer el trabajo a la Fundación y a todas las empresas que lo posibilitan. No las voy a nombrar. Alguien puede pensar desde su óptica que buscan algún interés empresarial. Yo estoy seguro que no es así. Este concepto de responsabilidad social empresarial que se plasma en algunas de estas fundaciones, yo creo que tiene mucho recorrido, y una parte de la colaboración público-privada que también ustedes fijan en sus bases, nosotros la compartimos y también se puede extender a este ámbito. Dicho esto, yo no conocía el documento, he echado un vistazo ahora a las 62 bases. Plantean algunos temas interesantes, otros, y ya les digo que nosotros los vemos con una cierta preocupación, sobre todo también en el ámbito competencial, no les engaño. Cuando ustedes hablan del sistema de gobernanza, por ponerles un ejemplo, no he tenido tiempo de leérmelo todo porque lo he recibido ahora, pero cuando dicen que el Sistema Nacional de Movilidad tendrá que informar los planes integrales de movilidad urbana relativos a las conglomeraciones de población superior a 100.000 habitantes, nosotros entendemos que esto sí que es un conflicto competencial sobre el cual nos va a ser muy difícil estar de acuerdo, más allá que podamos compartir algún elemento de coordinación. En todo caso, también nos parece muy interesante, a nosotros nos preocupa que también se regulen algunas bases en cuanto a la movilidad de las personas en el entorno no urbano. Este es un aspecto también a desarrollar y mejorar. Hay que decir que a lo largo de los últimos años pues, se ha hecho un esfuerzo y también se ha hecho en Cataluña de forma muy importante, pero en todo caso tenemos camino por recorrer. Lo recepcionamos, lo estudiaremos, lo tendremos en cuenta y también con la misma libertad, pues si tenemos alguna duda vamos a contactar con su entidad para poder enriquecernos mutuamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el grupo de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, doña Martina Velarde Gómez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, y gracias también al señor Javier Carbajo y al señor Alberto Dorrego. En primer lugar, desde mi grupo, bueno, pues agradecer la labor para conseguir que el transporte de pasajeros y mercancías por carretera pues sea un transporte sostenible, respetuoso con las personas y con el medio ambiente, adaptándose pues a los nuevos tiempos en los que estamos y también que sea seguro. También queremos agradecer y muy especialmente desde aquí pues el trabajo realizado por los y las transportistas para hacer llegar a nuestras casas pues todos esos alimentos que necesitamos, sobre todo, especialmente ahora, ¿no? en los meses que hemos tenido este año, que hemos tenido también de confinamiento y los más duros de la pandemia. Nosotras creemos, desde nuestro grupo, en el consumo de proximidad, que es el mejor, entendemos, pero a veces no es posible y, desde luego, estamos muy agradecidas a esa labor. También sabemos que nuestra red ferroviaria es todavía insuficiente y que hay sitios a los que no se puede acceder en tren. Entonces, gracias a la labor de esos y esas transportistas, pues se puede abastecer también a los pueblos de lo que llamamos la España vaciada. No obstante, aparte de ser un transporte, que también hay que decirlo, pues muy contaminante, también el transporte por carretera es un sector muy poco equilibrado por lo que respecta a la presencia de mujeres. Entonces, de acuerdo con la plataforma europea Women in Transport, solo el 22% de la fuerza de trabajo en el sector de transportes europeos son mujeres. Entonces, nos gustaría saber su opinión sobre algunas medidas propuestas por esta plataforma o que tengan ustedes para mejorar la presencia de mujeres en el sector,
así como la calidad en la igualdad en los entornos profesionales para asegurar esa presencia en todos los niveles de los puestos de mando. Y también entendemos que el transporte pues, es uno de los sectores más contaminantes, incluyendo los niveles de todos los medios, tanto de mercancías como de personas. Y el transporte de mercancías es necesario para el traslado de bienes de consumo, pero su impacto en las emisiones es muy relevante. Entonces, también nos gustaría conocer, en este sentido, vuestro punto de vista sobre las propuestas de evitar un transporte que sea ineficiente o viajes sin carga, adoptar modos de transporte que sean más limpios. De hecho, el impacto del transporte en el medio ambiente se reduciría un 4,5% si solo el 50% de las mercancías que hoy día se transportan por carretera pasaran a redes ferroviarias. Voy terminando. También utilizar las fuentes de combustible más limpias, así como los tamaños de vehículos y las rutas apropiadas. ¿Y qué opinión le merecería el hidrógeno como combustible de camiones? Y sí, qué viabilidad lo ve de cara a futuro. Y también instalar las unidades de producción cerca de los lugares de mayor concentración de clientes o lugares de suministro que tengan más demanda. Y, por último, la mejora de la eficiencia energética, pues vehículos más aerodinámicos, neumáticos más anchos para reducir el peso y la resistencia, reducir los tiempos de espera también y reducir la velocidad. Nos gustaría saber si pudiese ser pues la postura en alguna de estas cuestiones. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, doña Cristina Esteban Calonge, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Carbajo, señor Dorrego. En este plan que nos presentan en este think tank de movilidad de Fundación Correy, la verdad que es un plan que se ve muy bien sobre el papel y, desde luego, mucho más racional que el modelo que tenemos actualmente. Pero es una realidad que vivimos en un reino de taifas ahora mismo en España, donde todo el mundo quiere competencia sobre todo, y esto chocaría con el espíritu de cogobernanza que proponen en su plan. Al señor Bell le interesaba, pero por el motivo contrario de lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa que sea igual para todos los españoles y que todos tengan pues, acceso a la misma buena movilidad, ¿no? Una cosa que sí me ha chocado es que en este plan inciden mucho en la regulación y en la integración del transporte de mercancías. Pero ¿por qué excluyen de una manera tan radical el transporte discrecional? Como, por ejemplo, proponen un fondo estatal, ¿no?, para la modernización de la flota y excluyen el transporte escolar, que sobre todo para el transporte escolar es importantísimo, sobre todo en las zonas despobladas y montañosas, con poca conexión, con poco mantenimiento de carreteras, expuestos a las inclemencias del tiempo, y son precisamente los que requieren unas flotas más modernas y adaptadas. Entonces, si me puede aclarar por qué están apartados del plan. Y de ser viable esto que están proponiendo, por el tema que le digo de todas estas competencias, supracompetencias y todas estas administraciones superpuestas, ¿qué plazo de implantación sería necesario? No sé si lo han valorado o si creen que se podría hacer por fases. Luego, hablan de en determinados casos nombrar a profesionales independientes. Pero claro, en estos tiempos, ¿no?, de unos ministerios paralelos y tan opacos, ¿ustedes creen que realmente es posible nombrar profesionales independientes? O sea, ahí tenemos el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial, donde todos se han puesto de acuerdo, pero no precisamente por una independencia política. Entonces, es difícil encontrar independencia. Y luego quería saber si habían estudiado el abono transporte a nivel nacional. O sea, por ejemplo, que un abono interurbano en Madrid, cualquier ciudadano lo pueda utilizar también en Bilbao o en Sevilla o en cualquier ciudad de España. Y luego, respecto a la carta de porte electrónico, ¿qué validez internacional tendría? Porque ahora, tras el Brexit, están experimentando muchos problemas de burocracia. Entonces, solucionaría el problema que en Reino Unido se reconociese esta carta. Y
Y luego, lo último, señor presidente, preguntarle qué opinión les merece a ustedes el proyecto Hyperloop para conectar el transporte de mercancías desde el puerto de Valencia a Madrid y a Bilbao. Y ya, sí, gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias por el Grupo Popular. Don Mario Garcés, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, darle la bienvenida tanto al señor Carbajo como al señor Dorrego, casi es una osadía, ¿no? A ambos, primero por su profesionalidad, por su capacitación, por su experiencia durante años, pero es que además darle la bienvenida a un letrado cortés es casi, insisto, una especie de herejía. Muchísimas gracias por el trabajo que has hecho, Alberto Dorrego, en esta casa y el trabajo que sigues haciendo fuera a favor de la sociedad civil y, desde luego, de sectores muy importantes de la sociedad. Dicho eso, aquí se han hablado de muchas cosas. Yo he escuchado comentarios sorprendentes, pero bueno, no es el día de hacer hoy precisamente debate político, aunque algo diré después de algunos comentarios que acabo de escuchar, ¿no? Vamos a hablar de tres planos, por concretarlo. El plano de lo que es la planificación y la gobernanza, y me vais a perdonar que ya empiece diciendo que el término gobernanza es un término absolutamente inadecuado. No debemos entrar en el nominalismo político de algunas formaciones políticas. La gobernanza es una forma de gestión interna, no tiene nada que ver con la distribución de competencias, que para eso ya tenemos un viejo y, desde luego, vetusto sistema de distribución y vertebración competencial que nada tiene que ver, como digo, con los sistemas gerenciales norteamericanos, ¿no? Pero aquí, como estamos entrando permanentemente en el nominalismo, hemos entrado también en ese juego, y lo que es la planificación. Y lo decía muy bien el señor Vela, a propósito, yo no solamente hablo en nombre de mis históricos, hablo en nombre de mis presentes, como puede ser de otra manera, porque el Partido Popular es histórico y auténtico. Por lo tanto, tenemos todos los que tenemos y todos, desde luego, agradecemos la presencia de todos los que estáis aquí. Dicho eso, sí que me gustaría que explorásemos la vía jurídica para poder dar explicación cabal y constitucional a cómo sería ese modelo. Es decir, me parece muy bien avanzar hacia un modelo de integración cooperativa, pero sabemos que al final hemos ensayado prácticamente todo. Y los que hemos participado en procesos de elaboración de leyes, sabéis que hemos hecho prácticamente todo. Desde sistemas, instituciones consorciales, hasta instituciones fundacionales de base mixta, hasta sociedades de economía mixta o no, con participación o no del sector privado. Pero, ¿cómo podríamos integrar a todos en eso? Tiene toda la razón el señor Bell. Y también, evidentemente, tiene la señora representante de Vox, pero por razones evidentemente diferentes. Lo mío no se coloca ni en un sitio ni en otro, lo mío se coloca en la racionalidad constitucional. Me gustaría saber, desde la perspectiva de la racionalidad constitucional, porque yo no voy a proponer una modificación, evidentemente, de la Constitución en este momento respecto al modelo autonómico, es cómo puede encajar un modelo cooperativo sobre la base de cuáles serían los fundamentos técnico-constitucionales para construir ese modelo de gerencia, mala gerencia, ese modelo de gestión pública compartida entre las diferentes administraciones públicas. En segundo lugar, el segundo plano es el plano de la contratación. Yo he tenido responsabilidad en ese ministerio, como saben los comparecientes, y es verdad que cada vez que se producía la extinción de un contrato, más allá de las posibles prórrogas o ampliaciones contractuales, siempre se abría un debate respecto a cuál tenía que ser el proceso de contratación, cuáles tenían que ser los criterios de solvencia, de capacidad, pero sobre todo cuáles serán los criterios de valoración. Y sí que me gustaría saber, a la luz fundamentalmente de los problemas de financiación que hay, cuáles serían fundamentalmente los criterios, qué peso considerarían que tiene que tener desde el punto de vista de la ponderación relativa, porque evidentemente influyen mucho en un mercado que está muy compartimentado. Y por último, y acabo, el tema de la financiación. No sin antes decir que me parece muy bien, bienvenido Vox al mundo de las agencias independientes. Ahora hablamos aquí que es muy bueno que haya profesionales independientes. Tuve una oportunidad maravillosa de votar en contra del decreto ley del Fondo de Resiliencia, pero voy a votar a favor de un modelo de gestión pública puro y duro. Pero dicho eso, sí que me gustaría saber cómo se puede conectar, cómo se puede conciliar un modelo de estabilidad financiera, que es lo que propendéis, es normal. Es normal, yo haría lo mismo. O sea, me gustaría tener estabilidad económico-presupuestaria durante 4 o 8 años para garantizar cuáles son los flujos monetarios, flujos financieros que me llegan, con el principio de anualidad presupuestaria de la legislación presupuestaria, que, como bien sabes, y lo hemos hablado muchísimas veces a los dos comparecientes, limita mucho, evidentemente, el margen de financiación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para terminar, por el Grupo Socialista, doña Susana Ros Martínez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, gracias a la Fundación Corell, a sus representantes comparecientes hoy en esta comisión, por sus reflexiones y aportaciones en aras a hacer posible una realidad tan necesaria en nuestro país como es la movilidad sostenible y financiación del transporte público. Es evidente
que el transporte se ha erigido en una actividad de vital importancia para un normal desarrollo de los procesos productivos y para el bienestar de la ciudadanía. Para las y los socialistas es importante que el diseño de un nuevo modelo de movilidad tenga el mayor consenso posible con todos los agentes del sector, con los partidos políticos, agentes sociales, comunidades autónomas y también ayuntamientos. Es necesario, por tanto, incentivar un transporte menos contaminante que permita una movilidad más sostenible en nuestros municipios y territorios, en aras a esa estrategia de movilidad sostenible, intermodal y conectada, pero también teniendo en cuenta el reto del cambio climático y las posibilidades que ofrece la digitalización. A nadie debería sorprender que en unas nuevas bases de movilidad tendrán que estar alineadas con la transición ecológica de la economía y la sostenibilidad en todas sus vertientes. Y prueba de ello, como ustedes también lo han mencionado, es que lo que está haciendo este Gobierno y concretamente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, porque una de las claves del Ministerio es la apuesta por esa movilidad más inclusiva, segura, sostenible y digital. Como se ha recordado, durante el año pasado, el Ministerio planteó su estrategia de movilidad, como ustedes han citado, una nueva estrategia de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público. El proceso de tramitación se inició con un diálogo abierto que ha tenido centenares de aportaciones, como usted ha mencionado en su exposición. Concretamente, se han recibido 647 propuestas a través de más de 300 aportaciones, concretamente creo que 306, tanto de empresas, de asociaciones empresariales, profesionales y ciudadanos, como de administraciones públicas o universidades. Esta participación, por supuesto, viene a manifestar la importancia de la comunicación activa entre las administraciones y la sociedad civil y el interés general que la movilidad sostenible despierta en la sociedad española. Como también ustedes nos han hecho llegar el documento de esas bases, que fueron conclusión de una jornada que ustedes realizaron el pasado mes de abril y que les tengo que felicitar por la magnífica organización de esta jornada. Conozco perfectamente las conclusiones porque las he leído a través de su página web y también el presidente de esta comisión asistió a esta jornada y nos ha informado. Y también porque en la clausura la directora general de Transportes, María José Rayo, la señora Rayo, también informó de las actuaciones del Ministerio y cómo este anteproyecto, esta ley, debe ser un ámbito de participación de todas las administraciones, pero también de todos los sectores civil y de la ciudadanía. A mí me gustaría preguntarles, en aras a su trabajo realizado de estas bases, de esta jornada, me gustaría que nos hicieran alguna aportación sobre la digitalización, ¿no? Sus aportaciones y su percepción o sus opiniones, como la tecnología puede mejorar y facilitar la gestión del transporte, hacerla más eficiente y mejor planificada. Y también me gustaría que nos pudiesen aportar propuestas, ¿no?, sobre los beneficios que para ustedes puede aportar una ley estatal que ustedes consideran tiene que ser muy ambiciosa con la gobernanza, con la movilidad, que en muchos casos tiene competencias metropolitanas y locales. Y voy acabando ya, finalizo, porque si hablábamos de la importancia del transporte, ¿no?, y también del ejemplo y de experiencias, aquí quiero terminar felicitando a la Fundación Corell por una iniciativa que tiene, ¿no?, que es, si es evidente la labor del transporte por carretera para el bienestar social, el ejemplo de la iniciativa que les felicito y para poner en cuestión la participación de la mujer, que todavía necesitaría ser más amplia en un sector ampliamente masculinizado, pero sobre todo felicitarles por la experiencia de la exclusiva Servicios Lógicos Sociales para la España rural. Las mujeres somos el 51% de la sociedad, no pueden desperdiciar tanto talento. Gracias. Bueno, pues ahora pasamos al turno. Si le digo por la hora que es, entre 5 y 10 minutos damos de tiempo, o sea que son muchas cuestiones. Evidentemente tienen ustedes que intentar acotar lo máximo cada una de las cuestiones que os han ido planteando. Muchas gracias. Nos vamos a repartir las contestaciones. Yo voy a contestar algunas y otras las va a contestar Alberto Dorrego.
cuando nosotros desde la Fundación, dentro del área de regulación, pensamos que es necesario dar una opinión como una fundación independiente con un grupo de trabajo de técnicos que van desde las universidades hasta las empresas, los proveedores, gente de la Administración, pensamos que teníamos la capacidad de dar una opinión independiente, que probablemente pues, no guste a parte del sector o no guste, o a lo mejor sea una cosa complicada. Pero yo creo que lo que hay que hacer es dar opinión y poner un papel encima de la mesa, y es lo que hemos hecho. Nosotros, cuando nos aproximamos a este tema, pensamos que hay que atacarlo con mucha generosidad, porque lo primero que surgió cuando el equipo de trabajo se puso a trabajar fue todo el tema competencial y todo el tema de gobernanza. Y dice, bueno, entonces tiramos la toalla. Y como eso no tiene solución o no está al alcance de una fundación dar opinión de esto, pues decimos, no nos metemos. Pero es que creemos que hay un momento que es totalmente oportuno en una transición como hay, del tamaño que tiene en estos momentos por la crisis y por cómo está avanzando la sociedad en términos de tecnología y en términos de medio ambiente, que pensar que el sector puede seguir trabajando dentro de un servicio esencial, pues nadie ha dicho que no es esencial la movilidad de las personas, pues dices, bueno, si es un servicio esencial habrá que atacar cómo resolver el problema, porque si dejamos con una regulación, como decía Alberto, que no ha tratado Internet, pues dices, estamos mal. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un papel. La oportunidad de legislación y la oportunidad de los calendarios, todo esto, yo solo digo que es un tema de generosidad y es un tema de trabajo conjunto. Aquí estáis en el legislativo, pues puede ponerse interés o no. Nosotros lo que decimos es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque el sector tiene que acometer. Antes se decía que el sector contamina mucho. El sector tiene mucha cuota de mercado, tanto en personas como en mercancías, porque es eficiente. El que mucho hace, mucho contamina, pero a lo mejor proporcionalmente no es un día de entrar a porcentajes, pero a lo mejor porcentualmente no es el que más contamina. Pero sí es el que más va a tener que hacer inversión para renovarse. Y entonces ya empezamos por un planteamiento de decir, oiga, vamos a acometer inversiones con una regulación moderna y actual que tire para adelante y que nos dé luz a los que les toca invertir, o seguimos mirando que no tenemos una legislación actual. Entonces, ese tema, junto con la necesidad de la digitalización, porque el ciudadano no entiende temas claros que tenemos de geografía, vamos a llamarle de geografía. Es decir, aquí en Madrid vivimos muy bien con un consorcio que se preocupa de la región de Madrid, pero que inclusive se preocupa de la comunicación con las provincias de al lado. Te resuelve la comunicación con Ávila, te resuelve la comunicación con Segovia, te resuelve una comunicación a través de acuerdos, a través de una generosidad y una colaboración. Bueno, pues entonces vamos a seguir manteniendo el papel y vamos a seguir manteniendo el interés en el debate y en el interés en que esto, pues oye, que se mejore. En las preguntas ya directas que ha habido, yo tenía para contestar algunas. Desde luego no toca hablar hoy de la estación de Gijón, porque eso lo hablaremos. Además se ha ido ya. Pero ahí se tocaba el tema del empleo de la mujer. El empleo de la mujer está avanzando muchísimo en el sector. La conducción ahora ya no es un tema. Los vehículos son unos vehículos que están modernos, que son cómodos, no es un tema ya de fuerza. Y es un sector que está dando entrada a las mujeres en conducción y en la parte técnica y de formación. Una de las cosas que consideramos necesario en este momento es que se aumente la formación profesional de técnicos para el sector. El otro día se sacaba una de autoescuelas, pero que no es exactamente para el sector de movilidad. Y tenemos interés en que se haga algo en ese asunto. Es decir, la Fundación tiene un área sociolaboral que ha hecho varias jornadas con los sindicatos y que está trabajando bastante a fondo este tema. Como todo, no hay soluciones para mañana, pero sí que hay un enfoque claro de eso. En el tema de mercancías, que también se tocaba, todo lo que es la digitalización para pasar fronteras, ahora con el tema de Inglaterra, pues es una de las cosas que trataremos de que eso, una de las patronales que dio origen a esta fundación, pues está trabajando en eso, que es ASTI, la de Transporte Internacional. Yo había notado por aquí también temas relacionados.
Los temas de gobernanza los comentará Alberto. Los temas de digitalización. Me gustaría dar una pincelada nada más desde el punto de vista de industria. Los empresarios y las asociaciones se dirigen a nosotros diciendo que es necesaria una digitalización. Se necesitan, hay casos palmarios como son los carriles Busbao, por ejemplo, que si se digitalizaran haciendo, en lugar de carriles Busbao de hormigón, carriles Busbao digitales con carriles reversibles, sería perfecto, se mejoraría la eficiencia, se ganaría capacidad de oferta. Es decir, sería le llamamos un círculo virtual de las infraestructuras. Si tú inviertes en infraestructuras y en tráfico con una buena digitalización, mejoras velocidades comerciales, mejoras la calidad del servicio, atraes personas, atraes viajeros y es un círculo virtual que a través de una pequeña palanca de inversiones en infraestructuras digitalizadas consigues disminuir el número de vehículos privados porque el transporte público da más calidad, mejora el medio ambiente, es decir, que cierra con las preocupaciones que hay ahora. Es, por tanto, y en los planes que estamos leyendo estos días, pues hay bastante que se habla de digitalización y esperemos que se pueda llevar a la práctica, ¿no? Otro tema que... Sí. Vale, pues yo termino y ya está. Bueno, ya, perdón. No, si no por perdón, si yo es un poco para... Vale, pues yo he porque terminado. Sé que si no lo digo, lo importante, se consume. Si lo importante que es lo de la gobernanza, pues... Sí, yo muy brevemente, presidente, muchas gracias. Y además, primero agradezco las referencias personales de verdad, de corazón, a los que las han hecho y las personas que conozco de esta casa. Y como en mi condición de letrado de las Cortes sé lo que pasa los jueves por la tarde. O sea, que sé que los diputados tienen que volver a sus casas, a sus circunscripciones, para su trabajo en la circunscripción y que ¿sabes? Los horarios no son fáciles. O sea, que es muy de agradecer el estar a estas horas un jueves por la tarde en esta casa. Agrupando un poco las cuestiones y siendo brevísimo, yo creo que hay una que es común, que es la de la cuestión de las... doy la razón a Mario Garcés en relación con el término gobernanza, que hablemos de competencias o hablemos de gobierno del modelo, ¿no? En relación con la estructura de gobierno de la movilidad, es verdad que es un sistema muy complejo. Es muy complejo porque tenemos unos condicionantes constitucionales, los que tenemos. Tenemos además pues, una estructura que es Estado, comunidades autónomas e, insisto, entidades locales con un peso enorme en la gestión del conjunto del modelo. Es verdad también que se han intentado históricamente en España todo tipo de soluciones, en general en competencias, en ámbitos competenciales complejos como es este, en los que hay una concurrencia competencial evidente, ¿no? Y basada además en unos parámetros constitucionales muy claros, ¿no? Se han intentado muchas fórmulas. La que proponemos, creo, en el texto es razonable. Es decir, es una propuesta que está basada en la cooperación con un órgano de cooperación sectorial a modo de conferencia sectorial que tiene una base constitucional sencilla, como tal conferencia sectorial, pero que tiene que existir, naturalmente, una voluntad política de atribuir a esa conferencia sectorial unas capacidades de adopción de acuerdos, de herramientas de planificación, que yo sugeriría que estuvieran en la ley, esas competencias formales en relación con la planificación general del sistema, con los límites que se quiera, pero de planificación general, de intermodalidad, de interoperabilidad en su conjunto, y creo que se puede hacer desde esa perspectiva. Creo, además, que le añadiría mucho tener una agencia independiente muy profesional, con las dificultades, evidentemente, que tiene la designación de personas independientes para cualquier responsabilidad, pero creo que es factible y debe ser un reto el que se haga. En este sector hay grandes profesionales con una larguísima trayectoria que les voy a contar, pues de alguna que tengo aquí al lado, por ejemplo, ¿no? Que tienen una capacidad, una visión en relación con la organización y la planificación intermodal, pues creo que puede tener mucho sentido, ¿no? Sin embargo, esa planificación que es tan difícil en el ámbito por arriba, sin embargo, creo que en el ámbito de las entidades, en el ámbito de las conurbaciones, sinceramente, es más sencilla.
Es decir, aunque tiene muchas complicaciones también, pero es más sencilla. Primero porque hay modelos de éxito ya ensayados, de gran éxito. Y probablemente porque tiene un origen histórico largo. Tanto el consorcio en Madrid, por ejemplo, lo he puesto como referencia, como la TMB en Barcelona o en el área metropolitana de Barcelona. Las conurbaciones están configuradas de una manera muy participativa, muy colaborativa, que funcionan muy eficientemente, en la que empresas distintas se han integrado bien, que han dado una gran calidad de servicio a los ciudadanos, que han logrado además por esa vía obtener unas muy buenas fuentes de financiación, que son un ejemplo mundial, o sea, estas herramientas. Y creo que nos falta un punto intermedio. Es decir, esto no hemos conseguido trasladarlo a otras conurbaciones muy importantes que existen en España, en las cuales, por celos administrativos, por problemas organizativos, porque el consorcio no funciona, porque yo sí, porque yo no hemos logrado trasladar de una forma normativa, y creo que se puede hacer, a las conurbaciones, no Madrid-Barcelona, donde el modelo funciona muy bien, trasladar un modelo quizá un poquito más simplificado, pero un modelo en esos mismos términos. Creo que ahí es más sencillo de hacer. Creo, además, que es todo opinable, naturalmente, esto, ¿no? Pero yo creo que sí debe participar el Estado, porque yo creo en la corresponsabilidad en las conurbaciones de las tres administraciones. No tiene, es decir, en un entorno urbano en el que se concentra el 85 o el 90% de la población, querámoslo o no, es decir, o un porcentaje enorme y una enormidad de la actividad industrial, empresarial del país, no tiene sentido que la movilidad sea una responsabilidad del ayuntamiento. No tiene sentido. Es decir, la responsabilidad afecta a núcleos competenciales que desbordan el interés y la competencia municipal. También es competencia de la comunidad autónoma, principalísima competencia de la comunidad autónoma, pero también hay títulos competenciales del Estado. Es decir, al final hay mucho que tiene. Lo dice el plan de recuperación, transformación y resiliencia que se presentó ayer en la Cámara, contiene un componente 6 relativo precisamente a esta cuestión, y se cita la Ley General de Movilidad como uno de los elementos vertebrales de ese componente 6, y se cita la movilidad como un factor de productividad de la economía nacional, de competitividad general, de mejora de las exportaciones. Es un elemento troncal, y yo creo que eso es un título competencial en sí mismo del Estado para intervenir pero intervenir en todos los sentidos. Es decir, intervenir en los órganos correspondientes de los consorcios y financiarlos, por supuesto. Un pequeño apunte sobre esta cuestión, o sobre alguna otra cuestión añadida. Sobre el tema de los criterios de adjudicación se proponen unas propuestas, yo creo que relevantes, de temas que son, yo creo que ahora mismo son un lastre en el modelo. Es muy difícil, con un sistema que tenemos de concesiones lineales, es muy difícil establecer un sistema de puntuación, un sistema de competencia efectiva entre los distintos operadores que al final dé buenos resultados. Y, por tanto, hay que cambiar ese modelo, porque no da buenos resultados y no los está dando en la práctica y está siendo enormemente conflictivo. Y yo creo que, y la ley lo trata de avanzar un poco, son ideas al respecto, desde las áreas de prestación integrada de los servicios más amplias, incorporar, por ejemplo, otros elementos junto con lo que es la propia actividad de transporte, de gestión de infraestructuras, de gestión de intercambiadores, de gestión de otros elementos adyacentes. Nada más lo apunto. Y en el tema de financiación, nuevamente, es otro gran problema. Se ha apuntado si habría alguna forma o cómo se podría compatibilizar esto con los distintos proyectos y propuestas que hay, si habría una forma de fasear esta cuestión. Yo creo que hay una muy sencilla, que el problema más urgente que hay ahora en el sector, en el ámbito urbano y no urbano, es la cuestión de la financiación. Y, por consiguiente, se puede fasear esta solución a través de un proyecto de financiación del transporte, de la movilidad. La financiación de la movilidad, yo creo que se puede hacer de una forma sostenible y, además, estable mediante fórmulas de fondos, lo hemos comentado yo creo que en alguna ocasión, mediante la fórmula de un fondo estatal que financie la movilidad. Está en las propuestas de los grupos parlamentarios, de varios de ellos, en los cuales ese fondo se puede ir dotando automáticamente con criterios predeterminados, y eso puede ser una manera para sortear la dificultad de la anualidad
anualidad presupuestaria. Y además creo que se pueden establecer unos criterios predeterminados para la distribución de ese fondo basados en elementos de condicionalidad para que el Estado y las comunidades autónomas puedan incorporar políticas públicas en esa condicionalidad. Yo creo que eso es un elemento también muy importante. Hay muchas más cuestiones, siento muchísimo perdón, pero no quiero tampoco aburrirles y estoy a su enterísima disposición, faltaría más para contestarles lo que quieran personalmente o en cualquier otra sesión. Encantado, por supuesto. Pues muchísimas gracias a ambos. Yo creo que a todos nos ha venido bien el poder escucharles, tanto a ustedes dos como a los que nos han precedido, a los que les han precedido antes. Y bueno, pues nos damos por terminada la sesión de hoy. Hasta la próxima sesión. Gracias y buenas tardes. Sí, hacer un apunte nada más con el tema del fondo, si me permiten. Ya que hemos hablado mucho del tema de competencia integral, yo le quiero recordar, corrígeme si me equivoco, la actual ley de transporte slot, la ley del 87, fue declarada inconstitucional precisamente por meterse en temas urbanos, me parece que fue. Y los artículos que fueron a los temas urbanos fueron declarados inconstitucionales. Entonces, efectivamente, es uno de los temas más complejos que hay, hasta dónde se puede llegar. Era un poco sobre transporte, no sobre los transportes públicos, es decir, no sobre la movilidad, que es un tema como más general. Pero efectivamente es uno de los grandes retos que hay y, bueno, pues esa propuesta que ustedes lanzan aquí, bueno, pues viene bien conocer y saber que se pueden, en fin, que hay cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer, pero hay que estudiarlas. Así que nada, muchísimas gracias y a ustedes también por haberse quedado. Gracias y buenas tardes.